Vamos a hablar de otro de los temas del día de hoy que tiene que ver con la situación de la seguridad e inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Voy a tratar de superar el impacto del bloque anterior para hablar sobre el tema de la inseguridad. Se reunieron ayer, Lucho, en realidad, hubo un acto público en Ituzaingó, participaron Scioli, el primer candidato a diputado del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, Insaurralde, estuvo el ministro de Seguridad, el nuevo ministro de Seguridad, Granados, estuvo Berni, el secretario de Seguridad Nacional, y Scioli anunció ahí la convocatoria al Consejo Provincial de Seguridad, que es un organismo que reúne al ministro del área, otros ministros, legisladores, etcétera, para profundizar o volver a conversar o volver a discutir la política de seguridad en el distrito más delicado del país, que es la provincia de Buenos Aires. Ahí estamos viendo justamente al nuevo secretario flamante, ministro de Seguridad de la provincia, Granados. Bigote Granados. Con su bigote característico. Y me parecía que podía ser una oportunidad para hablar 5 minutos sobre este tema, que es un tema muy delicado, que preocupa evidentemente a mucha gente, que está al tope de los rankings de las preocupaciones sociales. Si uno pregunta, ¿qué es lo que más te preocupa? La mayor parte de la gente dice seguridad, después viene inflación, después desempleo, pero siempre la seguridad está arriba de todo. Y también para volver a discutir un tema que hemos discutido acá, pero que creo que vale la pena hacerlo, que es el tema de la dialéctica, digamos, mano dura, mano blanda, por decirlo de algún modo, ¿no? Ustedes saben, hay una política que tiene, digamos, todo un andamiaje, uno podría decir teórico, de gestión. Hay organizaciones que la defienden, hay experiencias como la experiencia de la tolerancia cero de Giuliani en Nueva York, que es toda una doctrina, ¿no? Que es la doctrina de, cuanto más policías, más presos y más penas, menos inseguridad va a haber. Esta es es la lectura básica. Una de las líneas. Una de las líneas, y que parecería ser la línea que está primando en la provincia de Buenos Aires desde hace al menos un tiempo, digamos, ¿no? Y que tuvo un énfasis grande con la designación de Granados. Claro, que lo de Granados es como que viene a coronar una situación que se refuerza una línea estratégica que viene desde la asunción de Daniel Scioli como ministro, como gobernador, y de la designación, sobre todo de Casal, como ministro de Seguridad. Tenemos dos placas para ver. Una, en la primera placa vamos a ver, es muy sencillito el cuadro. Cruza la cantidad de policías cada 100.000 habitantes con la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes. O sea, de un lado, en naranja, vos tenés la cantidad de policías proporcional a la población que hay por países, y del otro lado la cantidad de homicidios. Aclaremos que la cantidad de homicidios es la mejor manera de ver cuán inseguro es un país. ¿Por qué? Porque los homicidios no se subdenuncian. O sea, todos los homicidios se denuncian porque aparecen los cuerpos, digamos. Entonces, es la medida más objetiva de todos para ver cuán inseguro es un país. Inclusive si, se produce un homicidio que no termina en tal, pero esa persona fallece en un hospital o en un sanatorio, en un centro de asistencia, también se denuncia, hay una intervención policial. Claro. Sí o sí, queda sí o sí en estadística. Siempre. Estamos hablando de homicidios intencionales, no de homicidio. Un tipo que se mató con la moto no entra, digamos. Claro. Homicidio, una persona que murió de lo que murió, no entra. Bueno, México tiene 4,8 policías cada 100.000 habitantes. Es un montón, son más o menos 500.000 policías. Y tiene 15 homicidios cada 100.000 habitantes. Un dato curioso, en México hay 1.000 cuerpos de policía. O sea, no 1.000 agentes de policía, 1.000 policías, cuerpos de policías, claro, porque hay policías federales, varias, hay policías estaduales y también hay policías municipales. Hay un montón de municipios y cada municipio tiene su policía. A veces son 10 tipos, digamos, ¿no? Lo cual es como una especie, en algunos lugares, de competencias entre bandas armadas, etcétera, etcétera, lo cual les permite también, una realidad muy particular de México, a los narcotraficantes instalarse en el municipio que les resulte más barato. A ver qué policía compramos, vamos a la que es más barata y nos instalamos ahí, digamos. También para poner un poco en cuestión el tema de la municipalización de la policía. Es un tema interesante, se está discutiendo mucho en la provincia de Buenos Aires, que puede ser un avance, pero que yo creo que tampoco es la solución para todos los males. Porque algo que se puede ver como una solución así de entrada, a lo mejor es un problema. Claro, muchas veces hay una idea básica que es correcta, que es que los municipios y los intendentes conocen los problemas de los vecinos, saben dónde es la esquina donde se producen más homicidios, cuáles son las zonas más peligrosas, qué hacer en estos casos. Bueno, eso podría uno pensar que una municipalización de la policía es una salida a eso. Bueno, hasta cierto punto, porque si las policías no están bien controladas, etcétera, puede ser simplemente que cada uno gestione su pequeña banda. Bueno, entonces decíamos, México 4,8 policías cada 100.000 habitantes y 15 homicidios cada 100.000 habitantes. Si seguimos viendo la misma placa de antes, vamos a ver que Canadá tiene casi 3 veces menos policías que México
y tiene 5 veces menos homicidios. Claro. Y Finlandia, por dar un ejemplo extremo, todos los países nórdicos es mejor, salvo el clima, digamos, pero bueno, Finlandia tiene 1,5 policías cada 100.000 habitantes, es muy poquito, y solo 2 homicidios cada 100.000 habitantes. Lo que quiero demostrar con este cuadro muy simple es que no hay una relación directa entre la cantidad de policías que vos tengas y la inseguridad. O sea, no hay relación directa. Alguna relación hay, seguramente si vos tenés más policías hay una sensación de inseguridad menor, o sea, vos tranquilizás a la gente. Ahora no quiere decir que va a haber necesariamente que va a haber menos delito, o sea, no es automática la relación. Y el segundo cuadro, que ya lo mostramos una vez, pero me parece que vale la pena mostrarlo de nuevo, a propósito de otra propuesta que se está discutiendo, que es la famosa baja de la edad de imputabilidad. Acá lo que cruzamos es la cantidad de homicidios, de nuevo, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes y la edad de imputabilidad. Entonces vemos que en países muy peligrosos, en El Salvador, por ejemplo, hay 43,4 homicidios cada 100.000 habitantes, que es la segunda columna, y la gente puede ir presa a partir de los 12 años. En Guatemala hay 24, otro país muy peligroso, 24,2 homicidios cada 100.000 habitantes, la edad de imputabilidad son 13 años. En Brasil, otro país donde hay mucha inseguridad, 31 homicidios cada 100.000 habitantes, la edad de imputabilidad son 12 años. Y en Argentina tenemos muchos menos homicidios cada 100.000 habitantes que estos otros países, y sin embargo la edad de imputabilidad está situada en los 16 años. ¿Qué quiere decir con esto? Que si la gente va presa más joven o más chica, no necesariamente hay menos inseguridad. Digamos, partiendo de estas bases se puede abrir un enorme debate, bueno, qué hacer ahora, qué hacer mientras tanto, etcétera. Pero me parece que esto es como un punto de partida. Estaba pensando en la variable del homicidio que estás tomando como la variable de la inseguridad. Y es cierto que hay 2 episodios que alimentan mucho la noción de sensación de inseguridad, que son los robos y los hurtos. El robo a mano armada o el robo domiciliario, etcétera. O el robo de un auto, etcétera, todo ese tipo de robos, y el hurto también en la vía pública y demás, que son 2 cosas que afectan mucho en términos, digamos, psicológicos y que alimentan mucho la noción de inseguridad, pero que muchas veces no se toman como registro de la inseguridad, porque es muy difícil registrarlo. Es muy difícil de medir. Lo más parecido a eso que hay son lo que llaman las encuestas de victimización. Agarran 1000 personas y le dicen, usted sufrió un robo, usted o un familiar, un conocido, sufrió un robo, un hurto, lo que sea, en los últimos 3 meses. Bueno, de acuerdo a eso se hace una encuesta. Existen esas encuestas. Ahora, a veces la gente se confunde. ¿Qué nivel de rigor puede expresar eso? Es una cosa La gente rara, puede mentir por diferentes motivos, a favor o en contra. Entonces son menos precisas. Por eso yo tomé lo de homicidios, que es la tasa más precisa. Ahora, yo no quiero decir con esto que no haya que poner policías, digamos. No digo eso. Claro. Simplemente digo que no necesariamente es una solución. Claro. Y también una cosa que es difícil de transmitir y que es ciertamente muy antipático decir por televisión. Hay problemas que no tienen soluciones de corto plazo. Es así, vos decís, la desigualdad en el mundo aumenta en todos lados, en China, en Estados Unidos, en Argentina, en Europa, donde sea, aumenta la desigualdad. Y si baja muy poquitito. Ahora, en un periodo, qué sé yo, de 20, 25 años, la desigualdad aumentó en todos los países del mundo. Bueno, parece que no hay una solución total a la desigualdad. Tal vez no haya una solución, digamos, en el corto plazo contundente para la seguridad. Sí puede haber paliativos, cosas que tranquilizan. Digo, vos no le podés dar un botón de pánico a 40 millones de personas. No, claro. O sea, no lo podés hacer, simplemente no existe, no hay capacidad técnica, digámoslo así, para hacerlo. Vos no podés. Una de las propuestas de Granados en su momento fue cuadricular, que él lo hizo en Ezeiza, y armar cuadrículas y bueno, establecer recorridos de patrulleros, etcétera. Sí, pero que no eran patrulleros del todo, eran ex policías o cosas de esa naturaleza. Además vos lo podés hacer en Ezeiza, que es un municipio relativamente chico, pequeño. No vive tanta gente. La provincia de Buenos Aires tiene un territorio que es más o menos como Francia, digamos. Bueno, podés cuadricular la provincia de Buenos Aires y hacer que se recorra así. Por eso digo, hay soluciones que son más complejas. Vos sabés que creo que una de las partes más importantes alrededor de la idea de sensación, de inseguridad o de percepción que tenemos muchos pasa por una variable que está bastante relegada, que es esta cosa de que la policía a veces se convierte en ladrona. Claro. O sea, cuando se altera eso, por más que sea un policía, 2, 3, digamos, las situaciones que hemos contado en estos días en la provincia de Córdoba, las situaciones que hemos contado también en la provincia de Santa Fe, en donde se ve a la policía aliada al delito de alguna manera, eso produce un deterioro muy importante de la noción de autoridad y de respeto que
por lo tanto se merece esa autoridad, que también se traduce en una sensación de desprotección muy importante, ¿no? Sí, Que es sí. una de las variables para mí que está en todos los análisis que hay sobre temas de inseguridad, está un poco relegada, como que nadie quiere decir cuál es el nivel de responsabilidad que existe en que un policía corrupto se convierta en un corrupto, digamos, que un policía se convierta en un corrupto. Y sí, Lucho, ¿no? cuando el que te tiene que proteger es el que te ataca, digámoslo así. Ahí está, doctor, ahí es donde falló ahí. todo, digo, porque puede llegar tarde el policía, puede equivocarse, puede no haber policía. Ahora, si justo el que te tiene que proteger te ataca, ahí es donde se quiebra. Por eso me parece que la situación de la policía bonaerense sí es una situación muy complicada, digamos, ¿no? Tal vez la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires sea, tomando los 30 años de democracia ahora que se acercan, sea, desde mi punto de vista, la política más errática y peligrosa de todas las que se implementaron. Exacto. Digamos, si vos mirás los ministros que tuvo la provincia de Buenos Aires, de Juan Pablo Cafiero, Aldo Rico, de Arlañán a Casal, a Granados, o sea, evidentemente, si hay un lugar donde no hay política de Estado es en la policía bonaerense, en el control de la policía bonaerense, ¿no? Que son más de 50.000. Son 60.000 efectivos, es como el doble del ejército, de todos los militares, digamos. Mucho. Es un ejército, es muy difícil de controlar y está ciertamente muy penetrada por el delito, por el narcotráfico, hay complicidad con poderes políticos locales, es una situación muy difícil y hasta ahora no se ha destrabado. Y daría la sensación que con este tipo de respuestas tienden más a generar una sensación de que estamos haciendo algo, lo cual no está mal, insisto. Está bien que desde el Estado se quiera transmitir la idea de que se está haciendo algo, pero yo no creo que esta sea una solución, digamos, de largo plazo, sostenible, etc. Claro, estuvo bien Nathanson, che, ¿eh? Bueno, gracias. Estuvo bien Nathanson. La verdad que sí. Gracias. Se ve que le hizo bien el picnic. Sí, fueron los momentos con Marisol. Sí, estuvo bien el picnic. Gracias, José. No, gracias. Nos vamos a un corte, en un ratito seguimos que todavía es temprano.